Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El medio ambiente tiene su día mundial en el cual nos llamamos a ponerle atención, aunque lo cierto es que no deberíamos de tener un día mundial, deberíamos de tener 365 días en que estemos pensando por cuanto de lo que hagamos o no hagamos, de lo que hagamos bien o de lo que hagamos mal con respecto al medio ambiente, depende al final de cuentas nuestra supervivencia. Hemos estado en estos días antes que empezaran la lluvia con unos calores tremendos y decimos, qué barbaridad, el calor, el planeta está loco, el medio ambiente está loco, el clima está loco, pero ¿en cuánto hemos contribuido realmente para que tengamos tanto calor y aloquemos, entre comillas, el ambiente? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Yo alguna vez comenté que estuve en dos casas, una al lado de la otra. Una casa tenía árboles, tenía jardín, la otra era literalmente un bloque de cemento, y en la que era un bloque de cemento hacía bastante más calor que en la casa de al lado que tenía árboles. Imagínese usted las razones, saque usted sus conclusiones. Para hablar un poco acerca de nuestro ambiente, los retos que tenemos los nicaragüenses en la protección del medio ambiente, en la protección de la vida en general, de nuestra vida propia, están con nosotros Iris Saldívar, que es docente de SIGFA, y Osvaldo Traña, que es miembro de Expo Ambiente, que este 6 tiene la Feria de la Tierra, ¿no? Así es, ¿verdad? Este 6 está la Feria de la Tierra, justamente en donde se exponen experiencias en cuanto al cuidado del ambiente aquí en Nicaragua, en cuanto a lo que se está haciendo de forma amigable, de forma, más que amigable, de forma coordinada, justamente para evitar daños más grandes al ambiente, porque al final de cuentas todo lo que hacemos tiene un efecto en el ambiente. Influye todo lo que hacemos. No sé, nos morimos, empezamos a poner gases que contribuyen al efecto invernadero, etc. Y decimos, no, pero sí que esto no tiene nada que ver, me morí, nada más me morí, no pasó nada. Pero sí, hay un efecto, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación aquí al canal Extra Plus. Y bueno, sí, tenemos muchos desafíos como nicaragüenses con respecto al medio ambiente, y sí debería de ser no un día mundial, sino una conciencia general que empieza desde ser responsables con nuestros desechos. Por ejemplo, la basura. El tema de la basura vuelve a tomar importancia en esta época del año, por ejemplo, donde vemos cauces atiborrados de basura, y eso es como la decisión de cada ciudadano. Cada persona que saca su mano de un bus y tira basura no está siendo influenciada por alguien más, es una decisión que tomó, tiró esa basura y va a tener una consecuencia que va a ser un cauce atascado, por ejemplo. Entonces sí, hay pequeñas acciones y todos cuentan, y todo eso va formando parte de lo que nosotros incidimos o no en cómo se ve el ambiente y cómo vivimos también las consecuencias ambientales. Sí, hay un dicho que dice, una ciudad limpia no es la que más recoge basura y mantiene barridas las calles y demás, sino la que menos ensucia. ¿Ah? Y eso aplica para también la casa, pues la casa más limpia es la que menos ensucia, digamos. Sin embargo, bueno, producimos desechos. ¿Y qué hacemos con los desechos? Es la decisión de cada quien qué hacer con los desechos. Hay quienes la tiran a los predios baldíos, ¿ah? Las tiran a los cauces, y justamente en la época lluviosa en la que acaba de empezar en Nicaragua, vemos efectos, o hemos visto efectos todos los años, pues, cauces atiborrados de plásticos, de basura y demás, ¿no? Y es hacia donde no debemos de apuntar, más bien, pero el asunto es, se repite siempre. ¿Cómo caemos en cuenta de que esto debe ser así? Totalmente de acuerdo con ambos. De hecho, cada acción que hacemos día a día está afectando la calidad del medio ambiente que tenemos, desde
cómo nos movemos, las emisiones de gases en el transporte, lo que comemos, todo pasa por una industria que al final llega a los consumidores finales, que somos nosotros mismos, y de cierta manera vamos afectando al medio ambiente con cada paso que damos. Sí es importante tener esa conciencia, y como bien lo mencionó Iris, de la basura que tiramos, un caramelo que nos comamos, ya vamos afectando. El tema de las aguas residuales, las aguas negras que tenemos en nuestras casas todos los días, es algo que tenemos que estar cuidando, es algo que no debemos desechar cosas que al final vayan a afectar. Eso es muy, muy relevante, sobre todo ahorita en temporada de invierno, que las plantas reciben agua, tenemos mucha mayor afectación en general. Sí, y a veces le echamos la culpa a las instituciones, especialmente al Estado, y decimos, lo que pasa es que la alcaldía no limpia, lo que pasa es que Nacal no tiene aquí la infraestructura para deshacernos de las aguas residuales, de las aguas negras. No nos pusieron un depósito para la basura. El Marena está permitiendo que se corten árboles a diestra y siniestra. Y decimos, pero en cuanto puedo, me tomé una bolsa de agua en el semáforo y lo primero que hago es tirarla. Entonces, ¿cuál es el aporte? Es decir, porque la verdad es que los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad en esto, no solamente son las instituciones de alguna manera, creo yo, van paliando lo que nosotros estamos haciendo. Es un desafío en la manera en cómo convivimos y pensamos con la naturaleza. Por ejemplo, estamos en una crisis global climática que tiene retos muy precisos, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con el reducir las emisiones de dióxido de carbono, tiene que ver con controlar la huella hídrica que dejamos a nivel ambiental y en cómo se trabaja la energía. Es cierto que muchos de esos lineamientos internacionales con los que se está tratando de reducir, mitigar un poco el cambio climático, no necesariamente todos ellos pasan por la decisión del ciudadano. Sin embargo, como ciudadanos, sí nosotros somos actores de muchas de esas decisiones, porque, por ejemplo, cómo yo consumo. Es decir, a quién yo le compro alimentos, a quién yo le compro ropa, a quién yo como consumidor, de hecho, puedo premiar a aquellas empresas que tienen una responsabilidad social empresarial, que se están preocupando por mejorar mi entorno o que su huella de carbono o su consumo de energía sea amigable con el medio ambiente, porque significa que está heredándome futuro y al mismo tiempo está siendo razonable con los recursos. ¿Qué otras acciones? Los ciudadanos, por ejemplo, pueden... el ejemplo de jardín es precioso, porque hay 3 grados centígrados de diferencia entre un área reforestada o un área natural verde o un bosque con una ciudad. Entre más cemento tengamos, más calor va a tener, porque lo que tenemos son parrillas. Entonces, como ciudadano, si tengo la posibilidad de tener un patio, sembrar mi patio con árboles, si no tengo un patio porque vivo en un espacio pequeño, puedo buscar la manera de ayudar a reforestar en otras áreas, involucrarme un poco más con lo que es la escuela de los niños, ver cómo se reforestan. Hay fórmulas en las que el ciudadano también, no todo el tiempo, todas las soluciones ni todos los espacios lo van a cubrir las instituciones. Si llega o no llega el camión, de todas maneras tengo la basura enfrente, entonces tengo que buscar cómo hacer algo para ayudarme, porque de esa misma manera los ciudadanos pueden también buscar la manera en cómo organizarse y ser razonables con cómo usan los recursos. La decisión de las piscinitas, hace mucho calor, es cierto, pero también vivo una crisis del agua, entonces hasta qué punto también yo tengo que ser como consciente de que soy parte del problema, soy la solución o soy el problema. Entonces eso es algo que cada ser humano tiene la posibilidad de
hacer un análisis y ver cómo puedo, bueno, si voy a tener una piscinita en la época más calurosa, ¿qué voy a hacer con esa agua? Por lo menos voy a lavar, qué sé yo, las cosas de limpieza de la casa, el piso, o regar el patio. No voy a botar esa cantidad de agua solo por el simple hecho de botarla. Entonces, son pequeñas decisiones que sí, al final, desgraciadamente, son parte de un todo, así como la industria también es muy responsable de lo que ocurre a gran escala. Las pequeñas decisiones también cuentan, y muchas veces las pequeñas decisiones moldean la industria, porque también si la manera en cómo yo consumo va a hacer que me vendan más productos, entonces significa que yo como consumidor también puedo crear un tipo de conciencia que obligue a crear un producto que sea más amigable. Sí, y justamente esa es una de las cosas que hemos conversado aquí en el programa ya varias veces. No ser consumista, sino que ser consumidor, y el consumidor es una persona que tiene conciencia de lo que está consumiendo. Por ejemplo, más adelante en el programa vamos a hablar acerca de una experiencia de una escuela, de una secundaria que está preparando a sus estudiantes en una de sus especialidades para trabajar en la producción agrícola, pero ocupando métodos de producción limpia, producción sana, no necesariamente orgánica, sino libre de pesticidas, de abonos, de productos químicos, que es sana con la tierra, es sana con el consumidor, ¿ah? Es tal vez más barata en su producción, pero requiere más trabajo. Sí requiere más trabajo, ok, pero al final de cuentas el producto que se está consumiendo es un producto que no va a afectar nuestra salud. Es decir, es distinto comerse un tomate fumigado a comerse un tomate que no está fumigado y que está sano además, ¿no? Es decir, vamos a hablar de esa experiencia más adelante. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Osvaldo Traña e Iris Saldívar. Estamos conversando en esta ocasión. Nosotros somos un país suficientemente pequeño en el mapa como para no incidir grandemente en los efectos del cambio climático, ¿ah? Sin embargo, sufrimos el cambio climático. Hace muchos años, hace 30 años, cuando se hablaba, por ejemplo, del fenómeno del Niño, estábamos hablando de un fenómeno de Perú o descubierto en Perú, que a nosotros nos afectaba cada tantos años. Hoy ya hablamos que tenemos años afectados por el Niño, años afectados por la Niña, que sería el efecto contrario, y años afectados, o más bien con una afectación neutra, ¿ah? En los cuales tenemos más o menos precipitaciones, ¿eh? Y esa es parte de lo que tenemos que prepararnos, ¿no? O tenemos que ver, porque si bien nosotros, vuelvo, insisto, no somos, digamos, grandes generadores de efectos de cambio climático, de gases de efecto invernadero, etcétera, sí sufrimos las consecuencias y de una u otra forma tenemos que paliar esas consecuencias. Hay algo que se llama el índice de riesgo en vulnerabilidad con respecto a desastres naturales. Nicaragua se ha mantenido, es decir, es un estudio que se hace cada 5 años más o menos, y Nicaragua, como en los últimos 15 años, se ha mantenido en el nivel número 2 o número 6, pero en todo caso es uno de los 10 países a escala mundial que siempre está dentro de los más vulnerables a desastres naturales. Entonces, independientemente de que nosotros no tengamos una gran industria, sí vamos a sufrir siempre los embates de los desastres naturales que son causados por el cambio climático. Y sí hay zonas, también la vulnerabilidad se debe de ver como por tomar las medidas necesarias por zonas. O sea, si vivo en un país que está rodeado en sus 2 costas por mar,
que ya sé que los niveles del mar pueden subir, entonces tengo que preocuparme cómo está la cantidad de árboles en sus costas, cómo se encuentran los manglares, la salud de los manglares de mi país y qué se está haciendo y si vivo en zonas costeras, qué estoy haciendo. Por ejemplo, la ley permite construir muy cerca de las costas. En términos naturales, sí, la parte romántica del ser humano y la parte legal y económica no fuera importante, tendrían que construir más o menos como 3 kilómetros después de la costa, porque ese es el lado donde no va a sufrir riesgo porque el mar va a subir, entonces las costas van a arrasar. Entonces, mucho de la vulnerabilidad climática es que no la podemos obviar porque ahí está instalada, no solamente nos afecta a nosotros, sino que son fenómenos que se dan a gran escala. Lo que tenemos que hacer es crear la manera de cómo combatirlo. Es decir, si va a haber sequía, entonces tengo que cosechar agua, tengo que reforestar en puntos estratégicos, tengo que ver la manera de saber cuál es mi situación real para saber cómo puedo prevenir, paliar mientras pase el mal tiempo. Básicamente eso, pues no es algo que podemos obviar, decir, bueno, nosotros no emitimos grandes cantidades de dióxido de carbono, no es nuestro problema. Somos un país muy vulnerable, tenemos que prepararnos. Ahí también es importante destacar los esfuerzos que como país pequeño hemos venido haciendo. El tema de la generación energética, que hemos tenido muchos avances de generación fuera de hidrocarburos. Hay muchas industrias que están utilizando paneles solares, tenemos generación de energía eléctrica, eólica bastante en la parte del sur del país, pero también tenemos una planta que genera energía eléctrica a partir del agua de mar. O sea, para un país pequeño como nosotros, por así decirlo, y con ciertas limitantes, sí se están haciendo esfuerzos, y desde el lado de la industria también. Por ejemplo, tenemos varias empresas que están utilizando calderas de biomasa, o sea, a partir de sus desechos están generando la energía que ellos mismos utilizan. Inclusive, como los ingenios están generando cierta generación eléctrica que le inyectan a la red, y otras empresas pues que de sus cascarillas, de sus subproductos, ellos tienen su propio abastecimiento de energía. Obviamente tenemos el tema de las emisiones de gases y demás, pero sería un doble impacto si esos residuos llegaran al final a un vertedero común o algo por el estilo. Entonces sí es importante ese tipo de esfuerzo destacarlo y seguir proyectándolos para que tengamos un menor impacto en cuanto a la afectación del medio ambiente. Justamente esas prácticas son las que se exponen cada año en la Expo Ambiente, en la Feria de la Tierra, porque si yo en mi empresa a lo mejor no estoy haciendo o tengo un rubro similar al que se está exponiendo y no estoy haciendo y no estoy resolviendo de esa forma, por lo menos ya vi que es posible, vi que se puede hacer. Porque a veces no todo es negro cuando hablamos de lo que estamos haciendo. Sí. Hay cosas que estamos haciendo que las estamos haciendo bastante bien, diría yo. Bastante bien, estamos poniendo un granito de arena al menos en la no destrucción. Sí. Hay un cambio de conciencia también, ¿no? Es decir, de cierta manera también hemos venido como cambiando la conciencia, el mismo hecho de que las empresas estén cada vez también compitiendo en mercados que son más verdes, entre comillas, genera como mayor incentivo, y también algunas prácticas verdes incluso se premian en los mercados internacionales. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un café normal que un café producido bajo cierta certificación orgánica, o bajo ciertas prácticas amigables con el medio ambiente, tiene una plusvalía en el mercado internacional, y lo mismo con otros aspectos de la industria. Entonces, sí hemos hecho muchos progresos ambientales en cuanto a la manera de pensar y de actuar y cómo la sociedad va evolucionando hacia cómo se trata con el medio ambiente, pero siempre hay que incrementar más. Es decir, aún falta incrementar y hacer todavía más conciencia, porque además nos encontramos en un punto crítico muy ajeno, se puede decir, a la realidad nicaragüense, porque no es un país industrializado. Sin embargo,
estamos luchando contra un cambio climático que es inminente y cuyos riesgos no se saben. Hace 3 días hubo una convención sobre el panel de expertos sobre los océanos. O sea, la temperatura en el mar está en un punto que el consenso puede decir estamos en un punto que no sabemos qué va a pasar. Entonces el problema es de que nosotros tenemos que hacer apuestas más verdes en la manera de cómo producimos, cómo manejamos la producción general de lo que sea, porque estamos en un punto desconocido. Eso es, al final, la conclusión experta es que no se sabe qué va a pasar. Entonces, por eso es importante también siempre como tratar de contribuir y reducir esas vulnerabilidades que ya tenemos por un asunto territorial. Pues, cómo nos situamos nosotros dentro del mapa hace que, así como tenemos ventajas, tenemos mucha agua, por ejemplo, en comparación a otros países, y tenemos una cantidad saludable de acuíferos, sin embargo, no debemos de obviar que en otros lados va a haber sequía. Entonces, de alguna u otra manera eso nos va a afectar y lo que tenemos que hacer es prepararnos cómo no nos afecte o cómo nosotros vamos a reducir nuestra huella hídrica. Las empresas están tomando también sus propias soluciones, reduciendo el agua, hacen conciencia también sobre la manera en cómo se utiliza la energía, los procesos de la industria se ajustan, la maquinaria se compra de tal manera que sea ahorrativa, sin embargo es un proceso largo y estamos en un proceso. Con el tema ambiental, lo bueno es que ya tuvimos un arranque, ya estamos trabajando, si bien hace falta, pero sí hemos venido mejorando. Hace años, como mencionaba, muchas industrias no tenían ningún tipo de regulación con el tema de sus vertidos. Hablando de agua, para seguir el tema también, hablando de agua, muchas empresas vertían directamente, ahora tenemos muchas regulaciones y hay un gran interés en el cumplimiento de estos parámetros. Ya hay un marco legislativo que es bastante claro y amplio para todo el tipo de industria que tenemos, y eso ayuda muchísimo a que las empresas estén claras de qué es lo que deben de cumplir. Actualmente sí se vierte agua de las industrias, obviamente, pero sí estamos dentro de los parámetros de cumplimiento en la gran mayoría. No vamos a decir que el 100% porque obviamente siempre hay su déficit, pero sí estamos mejorando mucho. Nos falta llegar al 100, pero de momento sí se están haciendo grandes esfuerzos. Sí, hay empresas que han hecho lagunas de oxidación o pilas de oxidación en donde están trabajando sus aguas, incluso viendo cómo pueden aprovechar esas aguas para otra cosa. Hay empresas que prácticamente están utilizando todo sí, con lo que trabajan. No sé, se me ocurre pensar ahorita en un matadero, por ejemplo, que antes vertía las aguas en el lago Solotlán, las aguas con sangre, con químicos, etcétera, 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 en el lago Solotlán. Hoy no solamente no están vertiendo aguas en el lago, ¿verdad? No solamente no están desperdiciando nada, porque no desperdician absolutamente nada, ocupan todo, absolutamente todo, ¿verdad? Es decir, que desechos es mínimo, inclusive lo que están sacando. Se aprovechan todos los subproductos. Sí. Desde compostaje, si damos el mismo ejemplo del matadero, de compostaje de las heces del ganado, temas de jabones con la grasa, el agua residual se puede utilizar para riego, el mismo espacio de área que se tiene se pueden usar paneles solares. Entonces sí, el tema de la gestión integrada de todos los sistemas es lo ideal y es a donde debemos apuntar. Y algo importante que me gustaría añadir, y no solamente por el romanticismo con el medio ambiente, por así decirlo, sino también es la optimización de la producción. De hecho, también hay como mito en de si invierto más en tecnología verde o en crear un sistema de gestión ambiental más eficiente, voy a gastar más dinero. No necesariamente. Muchas veces también este sistema de ajustar la producción, de tecnificarlo, ayuda también a absorber dinero donde antes no se utilizaba. Por ejemplo, el compost se puede vender. Lo que son
son subproductos derivados, tienen otros mercados. Si yo diversifico, si lo que tengo es una plantación y tenía un monocultivo y empiezo a sembrar otras cosas para tener un policultivo, en ese momento también yo tengo más opciones de vender en épocas en donde determinado producto no está produciendo. Entonces también es como poco a poco se van derribando esos mitos de que necesariamente tener una producción verde no es rentable, porque se pueden buscar otras rentabilidades y al mismo tiempo se abre comercio a otros mercados, y el mundo de hecho está también exigiendo en los mercados internacionales un mayor compromiso ambiental. Entonces también estas iniciativas van a ser, si no están siendo lo suficientemente premiadas en este momento, lo van a hacer a largo plazo. Sí, y esto es como por un efecto práctico, pues si ustedes quieren, no nos hagamos ambientalistas, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues, ¿verdad? Pero pensemos, en mi casa yo no quiero que haga calor, ¿verdad? Claro. Es decir, yo quiero tener un árbol de mango, un árbol de limones que me produzcan para la limonada, que me produzcan para comerme un mango con sal eventualmente, pues, y los boto para irlos a comprar al mercado después y encontrarme con que no hay limones, no hay naranjas, no hay cítrico, ¿verdad? Es decir, a veces tiene que ver con un efecto tan práctico como eso y tan sencillo como eso. ¿Qué quiero tener y qué estoy haciendo para tenerlo también? ¿Ah? Me quedé pensando yo un poco en la transformación, porque de repente tiene que ver un poco con transformar el chip, ¿ah? Cambiar el chip. Yo aprendí a botar basura en un único depósito de basura. ¿Ah? Mis hijos separan basura. Papeles, vidrio, metales y lo orgánico. Y me regañan cuando no tiro donde debe de ser. Y los recicladores de base, si bien no tenemos, digamos, un sistema que aproveche totalmente esto, los recicladores de base sí lo aprovechan y sí sacan de ahí, y hay comercio con estos desechos, ¿ah? Sí. Que son fuentes de empleo y además contribuyen justamente a manejar mejor los desechos. Es decir, no sé, yo esperaría que, por ejemplo, los desechos orgánicos puedan contribuir de alguna manera a generar, no sé, gas, ¿no? para el consumo. O bueno, que nos den agua caliente, pues, a todos, que venga una tubería con agua caliente, pues. ¿Eh? Para aquellos días en que está muy fresco y estamos a 28 grados. Bueno, hay algunos desechos pues, de que necesitan una inversión más macro, pero sí, por lo menos pueden hacer compostaje para su jardín, o compostaje para, en el caso de que si quieren hacer un microhuerto, o si hay gente que no tiene finca, pero tiene fincas familiares, es decir, que tienen una tierrita de un miembro de la familia. Eso también creo yo mucho con el cuidado ambiental, que tenemos que deshacernos del egoísmo, de pensar, si yo no me voy a comer este mango, no me importa lo que pase con este árbol. Entonces, esa es la manera en cómo ahora el futuro, con esto elevarse la temperatura a más de 2.5 grados, está afectando a los hijos, a las personas que van a heredar una generación, es precisamente ese egoísmo. Entonces parte también del cuidado de la naturaleza es pensar en el bien mayor, en que si no hace calor en toda la ciudad, un beneficiado voy a ser yo y voy a poder ahorrar de gastar en abanico, por ejemplo. Entonces, sí, me bajo la factura eléctrica. Esos mismos desechos orgánicos para los que usted decía, el palito de limón que tenemos, el palito de mango, que eventualmente todos tenemos algún árbol en nuestras casas. O podríamos tener. O podríamos, o deberíamos. Y si no lo tenemos, también podemos recoger esos residuos y preguntarle a alguien que conocemos que tiene tierra, le dicen, mira, ¿no te interesan mis residuos orgánicos para tu compostera? Ahí es donde está el asunto del egoísmo. Dejar de pensar en solamente lo que me sirve a mí, para también pensar en lo que como comunidad nos puede servir. En agradecimiento tal vez y con suerte te regalan media docena de mangos en el futuro. Sí. Es posible, es probable, ya, manguito con sal para los antojos, ¿no? Para el barrio. Sí. Bueno, quiero agradecerles. Yo sé que podríamos sentarnos aquí y quedarnos platicando durante más tiempo sobre este tema, pero bueno, el tiempo nos vuela y la verdad es que
me interesaba a mí un poco decir, tenemos retos, pero tampoco es que estemos haciendo todo mal. Estamos contribuyendo, estamos haciendo, y especialmente podemos hacer, que eso es importante, porque antes de repente se decía, bueno, aquí, si el mundo no cambia y aquellos grandes generadores de emisiones no cambian, entonces aquí ya no hay nada que hacer. No, pero sí, nosotros sí podemos y estamos. Y eso que estamos haciendo muestra que es posible hacer cambios importantes para la protección del futuro. Para la protección del futuro, porque esto se trata de futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Iris, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sí.